Hola, bienvenidos una vez más al mundo de las telecomunicaciones. Hoy con electrónica de comunicación hablaremos sobre la práctica número 5, super heterodinos, cómo se usan, cómo implementarlos y desarrollaremos todo lo relacionado con la práctica. Comencemos. Empezando por qué son los superheterodinos o el receptor superheterodino. Un receptor superheterodino es un dispositivo utilizado en sistemas de radio, de televisión, para la recepción de señales. A diferencia de los receptores de sintonía directa, el receptor superheterodino utiliza una técnica de conversión de frecuencia que proporciona una mayor selectividad y sensibilidad en la recepción de señales. El funcionamiento de un receptor superheterodino se basa en el principio de heterodinación. Consiste en convertir la frecuencia de la señal de entrada de radio a una frecuencia intermedia más baja, que es más fácil de procesar y amplificar. Esto se logra mediante el uso de un circuito mezclador que combina una señal local generada internamente en el receptor. Ahora, ¿cuáles son esos componentes principales que incluye un super heterodino? Primero tenemos un circuito mezclador entre esos componentes. El circuito mezclador es el encargado de combinar la señal de entrada local para producir la frecuencia intermedia. Tenemos también lo que es el filtro de frecuencia intermedia. Este filtra la señal mezclada para eliminar las frecuencias no deseadas y mejorar la selectividad del receptor. Amplificador de frecuencia media. Este es el que genera, el amplificador es el que amplifica la señal de frecuencia intermedia antes de ser demodulada. O sea, esto pasa antes de que sea demodulada, se pasa por el proceso de amplificación de frecuencia. Luego viene el detector o demodulador, que es el que extrae la señal de audio o video de la señal de frecuencia intermedia. Luego viene el amplificador de audio, que es el que amplifica la señal demodulada para su reproducción o visualización. Los superheterodinos varían entre todos sus componentes, como pueden verlo acá en la imagen. Este viene siendo prácticamente el diagrama de cómo está constituido un superheterodino. Hablemos un poquito sobre las ventajas e importancias de los receptores superheterodinos. Entre esas, pues, convertir la frecuencia en una señal intermedia más baja. Se simplifica el proceso, este, lo que permite que haya una mayor selectividad y sensibilidad en la recepción. También tenemos el uso de frecuencias intermedias fijas, que permite la estandarización de componentes y simplifica el diseño y la fabricación de estos receptores. También tenemos, en el caso de los receptores superheterodinos, se utiliza en la amplia gama de lo que es la radio AM/FM, televisores, radios de onda corta, radios de banda aérea, los receptores de radio de dos vías. También tenemos lo que es esto nos permite sintonizar diferentes estaciones y frecuencias con precisión. En general, pues son dispositivos que al principio, para convertir la frecuencia de una señal de radio de frecuencia intermitente más bajo, es lo que ellos proporcionan. Esto nos da una mayor selectividad, sensibilidad a la hora de recibir las señales con sus componentes clave. Entre estos componentes tenemos lo que son el mezclador, el filtro de frecuencia intermedia, el demodulador, como ya los mencionamos anteriormente, y los utilizamos mucho en lo que es la recepción de señales de radio, TV y alta calidad y precisión de sintonía. Ahora bien, esto es un preámbulo de lo que son y las ventajas, la importancia que tienen los superheterodinos.
en el uso o en la implementación de circuitos para la mejora de análisis de señales y osciladores de señales. Ahora pasemos a nuestra práctica de laboratorio y vamos a ir directamente al simulador, ya que nos pide simular unos circuitos donde vamos a ver el mezclador y vamos a ver un Ahora iniciamos con nuestras actividades Así del que laboratorio. comencemos. ¿Qué nos pide? Nos dice que debemos realizar el montaje en proteos de un mezclador de señales, que es el que nos dejan en la figura, y explicar su funcionamiento. Como podemos apreciar, contamos con diferentes componentes, con un amplificador operacional 741, contamos con capacitores, señales de diferencia de frecuencia y amplitudes, y como podemos evidenciar, es un circuito mezclador, en el cual lo que podemos decir es que en su señal de salida será la mezcla de todas sus señales de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultado vamos a obtener? Vamos a ver la suma en la salida de todas las señales de entrada. Entre las características que encontramos en los circuitos de superheterodino es que es recíproco, ya que la salida vuelve a retroalimentarse con lo que es la entrada. Y las resistencias que tenemos acá arriba es la que nos va a permitir realizar el producto, o sea, la suma de estas tres señales. Ahora vamos a hacer la simulación correspondiente, donde vamos a observar las ondas generadas por nuestro circuito superheterodino mezclador, donde claramente podemos evidenciar las frecuencias de cada una de ellas, podemos determinar la amplitud que tiene y también vemos que la onda número D, el canal D, es el que me está dando la sumatoria de las tres ondas. En este caso, hablamos de que esta onda tiene un voltaje de 5 aproximadamente, con una frecuencia de 2 milivoltios más o menos. Y al igual que el canal C, trabajan con 5 voltios. En estos momentos la entrada de la batería la estamos trabajando bajo 9 voltios, pero sabemos que el voltaje de salida, que es nuestra salida D, va a ser la suma de las tres señales de entrada. Este prácticamente es un circuito mezclador, es un circuito que nos va a emitir señales dependiendo de los valores que le demos de entrada. En este caso, cada una de estas señales tiene un valor específico. Iniciamos y por con la eso actividad este número es el resultado 2, de nuestra la gráfica. cual es un circuito un Ahora poquito pasemos más a nuestra actividad número complejo, 2. con mayores componentes. Y pues lo primero que podemos evidenciar es que es un circuito o un montaje PLL, donde tenemos un integrado 4046. Tenemos también, se encuentra esto, pues nos lo suministra el profesor en el documento de la actividad, en el cual nosotros vamos a explicar su funcionamiento. Este circuito PLL 4046 se usa tanto como con transistores como con receptores. También es usado como modulador o demodulador FM. Consta con una señal, en este caso con una señal reloj, una señal de entrada digital reloj, con un integrado 4046, como ya lo mencioné. Tenemos capacitores, tenemos LEDs, tenemos manejo del D-switch y también tenemos una compuerta NOT. Y pues vamos a proceder a comenzar nuestra simulación. Como podemos observar, inicialmente ahí está cargando, está en estados de movimiento. Estamos generando una onda como primera señal, que es esta, el canal A. Tenemos una onda base. Esta es nuestra señal reloj, que es la base en el tiempo, ¿verdad?
Luego tenemos esta otra que viene siendo de color azul, que es la frecuencia dividida, que, que es bastante usada en cuanto a los heterodinos. Vamos a ver en los osciladores, vamos a ver mucho la división de frecuencia. Y tenemos también, por último, esta de aquí de abajo, que es la señal de salida del VCO, que es igual a 1 kHz. Ahora bien, como ya sabemos, un oscilador VCO es un dispositivo electrónico que usa amplificadores que tienen retroalimentación con circuitos resonantes, y en su salida eléctrica la frecuencia es proporcional a la tensión de entrada. Ahora bien, un VCO es un oscilador controlado por tensión. En el LED podemos evidenciar el enganche de la fase. Ven cómo enciende y apaga porque hay una fluctuación en la fase. Ahora, en la actividad también nos piden que tomemos una base proporcional donde vamos a asignarle valores a nuestro D-switch como ceros y unos. Inicialmente nos pedían que el D-switch lo usáramos así, un valor 1 de entrada en alto y los demás van a estar en cero. Como pueden evidenciar, la oscilación varía, ya que va a variar la amplitud en cuanto a lo que es la salida del oscilador VCO. Ahora, si cambiamos los estados, sea, por ejemplo, el número 9, en este caso en código binario este sería el número 9, si no estoy mal, ven cómo hay mayor fluctuación en cuanto a la división de tensión, que tenemos la frecuencia dividida y tenemos lo que es el oscilador. Vemos cómo hay mayor movimiento. Y pues como tal, es un circuito bastante amigable, es fácil de comprender y pues esto ha sido todo nuestra conclusión del tema. Continuamos. Donde podemos concluir que los receptores superheterodinos son dispositivos fundamentales en sistemas de radio, televisión. Utilizan el principio de la heterodinación para mejorar la selectividad y la sensibilidad en la recepción de señales. Su funcionamiento se basa en la conversión de frecuencias, así como en la entrada, intermitencia baja, y facilita su procedimiento y su amplificación. Los receptores superheterodinos están compuestos por componentes clave, como ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, la utilización de estos ofrece numerosas ventajas para nosotros, ya que tienen mayor sensibilidad, mayor asertividad, una mejor capacidad de filtrado en señales no deseadas y estandarizado de los componentes. Esto en referencia a lo que son los ampliamente utilizados como la radio AM y AFM. En el campo de las telecomunicaciones, los receptores superheterodinos desempeñan un papel crucial al permitir la recepción de señales de radio, de televisión con claridad y precisión. Su capacidad para sintonizar y de modular señales de diferentes frecuencias y formatos los convierten en herramientas indispensables para la transmisión y recepción de información. Esto ha sido un gusto para mí el poder mostrarles la práctica de hoy. Quien habló para ustedes, Rosnia Duarte, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y pues la materia de Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. Esta fue la práctica número 5 Super Heterodino. Hasta una próxima. Chao.